Lo que se. El malentendido, el desaguisado, llámele como usted quiera, que se produjo en el cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric, se produjo, bueno, por unos tuits que no habían sido leídos, que no habían sido revisados, pero tiene que ver justamente con una cartera que es muy sensible, sin menospreciar otra cartera, pero si es que esto hubiese pasado en otro ministerio, que ni siquiera voy a nombrar para no ser peyorativo, es distinto que ocurra en el Ministerio del Interior y en la Subsecretaría del Interior, porque en la Subsecretaría del Interior es donde se maneja la seguridad, la inteligencia, la relación son los superiores de las policías, coordinan toda la labor de seguridad, que es tema principal de preocupación de la ciudadanía hoy día. Esto habla entonces de lo importante que es y habla del desafío que tiene este gobierno y las nuevas autoridades en ese ministerio. Bueno, para conversar sobre esto, los desafíos que hay, qué es lo que está ocurriendo, vamos a conversar con Manuel Guerra, que es académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián y ex fiscal metropolitano Oriente, es decir, que conoce mucho por dentro cómo se enfrenta a la delincuencia. Manuel, buenas noches y gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Bueno, justamente lo que sí sabemos todos, por las encuestas y por lo que uno conversa y por lo que uno vive también, es que hay un temor y hay una preocupación por los niveles de inseguridad que existen. No solo en la macrozona sur, sino que también en las calles de muchas ciudades de Chile y en los barrios comunes y corrientes. Y la autoridad, entonces, tiene hoy día un tremendo desafío. ¿Por dónde debe partir, a su juicio como experto, dando las señales la ministra Carolina Toá? Yo creo que el Ministerio del Interior, por las funciones que le entrega la Constitución y la ley, tiene por misión fundamental trabajar en lo que es la prevención de los delitos, es decir, el desarrollar planes y programas tendientes a evitar que ocurran delitos, y en ese sentido la ley le entrega la dirección de lo que es el trabajo de las policías. Funcionalmente, ambas policías, tanto carabineros como investigaciones, dependen del Ministerio del Interior. Pero además, el Ministerio del Interior tiene una suerte de jefatura política de lo que es el gabinete del presidente de la República, y en ese sentido ejerce una labor de coordinación de distintos entes que se vinculan con lo relativo a la seguridad pública. En ese contexto yo creo que el primer desafío que tiene en este caso la ministra Toá, que asume el liderazgo de esta cartera, esencialmente es en coordinar a las distintas instituciones que trabajan en la materia, Ministerio Público, las policías, el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería de Chile, entre otros, a fin de poder desarrollar una política integral de prevención y control del delito, que es lo que la ciudadanía reclama. Yo creo que lo que más se observa es una suerte de descoordinación entre las distintas autoridades, y eso se ha denotado en una suerte de ausencia de liderazgo y en la carencia de iniciativas concretas que ataquen los problemas que al día de hoy sufre la población, derivados de los niveles de violencia en la ejecución de delitos en distintas zonas del país. Se dice, Manuel, que un Estado moderno es un Estado que funciona con continuidad, más allá de los gobiernos. Estado y gobierno no es lo mismo. El Estado es continuo, los gobiernos son cada periodo presidencial que determine la Constitución. Le quiero preguntar, o volver atrás un poquito antes del gobierno, ¿el Estado tiene la organización, tiene el espesor suficiente, con técnicos, con institucionalidad, para poder hacerse cargo? Y se lo pregunto también de otro modo, si tiene un buen líder, ¿tiene la máquina suficiente para operar o hay un problema de liderazgo, a su juicio, y además de institucionalidad en Chile? A ver, sin duda que la institucionalidad está siendo insuficiente para enfrentar los problemas de delincuencia que el país hoy día afronta. Por poner un ejemplo, nosotros hemos visto un crecimiento sostenido de lo que es la proliferación de armas de fuego en la ciudadanía y en las personas que cometen delitos. Antiguamente los delitos no se cometían con armas de fuego y al día de hoy sí. Y para controlar, por ejemplo, lo que es la tenencia regular de armas, que está autorizada en la ley de control de armas, se requiere contar con un adecuado aparato de fiscalización. Y el Estado al día de hoy no cuenta con eso, formalmente lo tiene.
es un departamento de Carabineros de Chile el encargado de fiscalizar que los ciudadanos tengan en los domicilios que tienen registrados las armas que figuran inscritas a su nombre. Pero otra cosa distinta es que cuenten con el personal suficiente y los medios tecnológicos adecuados para poder efectuar dicho control y así poder poner atajo a este fenómeno de proliferación de armas de fuego. Ahí tiene un ejemplo concreto. Igualmente, el Servicio Nacional de Aduana, que tiene un control de lo que es la importación y la exportación de mercancía a través de los distintos pasos aduaneros de carácter marítimo, como en los aeropuertos, como los controles terrestres, que es por donde ingresa, por ejemplo, mucho producto ilegal, como por ejemplo la droga, el producto falsificado, cuenta con un departamento de fiscalización que yo diría que es bastante bueno, pero sin lugar a dudas que no tiene el personal suficiente para afrontar esto. Los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana vienen reclamando esta situación hace tiempo, hay turnos muy prolongados, muy desgastantes, para darle cobertura a los distintos lugares donde tienen que operar. Ahí tiene otra situación que yo diría que una falencia. Paralelamente, yo creo que falta generar una integración tecnológica considerando las herramientas que al día de hoy se dispone. Al día de hoy existen herramientas tecnológicas que permitirían, por ejemplo, efectuar un control mucho más exhaustivo de lo que son los prófugos de la justicia, las personas que quedan con orden judicial. Y si bien existen los sistemas, pareciera ser que no existe el personal que mantenga esta situación al día, evitando, por ejemplo, de ese modo que personas prófugas, al ser controladas por carabineros o por otras autoridades, sigan evadiendo la justicia y no enfrenten esta cuando poseen órdenes de detención. Y un solo ejemplo más, el registro civil, que tiene a su cargo lo que es el registro de vehículos motorizados, donde se efectúan las adquisiciones o se registran las adquisiciones y las transferencias de vehículos, tiene también un departamento para aquello, pero es un departamento que hace un control documental, no un control físico para ver si el auto que se está transfiriendo corresponde a aquel que figura en el documento respectivo, en la factura o en el instrumento de venta que se haya utilizado. Entonces, el Estado tiene generadas estas instituciones, pero yo diría que se ha hecho insuficiente el personal y la tecnología y además crear los sistemas que permitan efectuar un control adecuado y faciliten la acción de la persecución penal y por otra parte también manden un mensaje a aquellos que pretenden delinquir de que este es un país que tiene una capacidad de respuesta adecuada. Y eso, sin duda, se une a lo que es la necesidad de un liderazgo que coordine los distintos servicios públicos que trabajan en la materia, que en su gran mayoría dependen del Ejecutivo. La misma situación, Matías, uno la ve, por ejemplo, en el plano de la inteligencia policial. Chile fue bastante eficiente en los años 90 para lo que fue la desarticulación de grupos de carácter terrorista como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Juvenil Lautaro. El Estado en democracia logró desarticularlo. Luego de que se produjo esto, pareciera ser que caemos en un estado en el que pensamos que quizás estas amenazas externas de carácter excepcional no iban a ser vistas en el país. No obstante, empezó a surgir el conflicto de la Araucanía hace ya más de 20 años. Empezaron los atentados con bombas en la ciudad de Santiago, en su momento por grupos de tendencia anarquista. Y el Estado no tuvo la capacidad de anticipación. ¿Por qué? Porque no tenía una comunidad de inteligencia lo suficientemente trabajada, porque creímos, yo creo que como país, que habíamos superado aquello. Por ende, también se necesita una modernización en ese sentido que permita ponernos al día y enfrentar fenómenos criminales nuevos a los cuales no estábamos acostumbrados. O sea, el diagnóstico es bastante triste, ¿qué quiere que le diga? Lo escuché con mucha atención. ¿Por qué? Porque usted narra, hay instituciones, sí, pero las instituciones están empobrecidas o no con los requerimientos técnicos que requerirían, o el personal, uno. Dos, no están coordinadas. Más allá de si el líder que está arriba lo hace bien o mal, pero si no hay una coordinación tecnológica y no hay una prioridad en juntar y hacer que funcione el sistema de seguridad, es difícil porque da la impresión de que uno está dando palos de ciego en distintas partes sin unir el problema. Entonces, hay instituciones, pero no están lo fortalecidas que usted dice que tienen que estar por su propia experiencia investigativa y no están coordinadas en sí. Entonces, ¿por dónde habría que partir prioritariamente? ¿Por la coordinación o por los recursos? Yo creo que sin duda que el primer esfuerzo debe ser el de realizar una coordinación efectiva, porque reuniones de coordinación le aseguro que se ejecutan, pero otra cosa es que esa coordinación se traduzca en actividades operativas que le den sentido a esa coordinación. Y en ese contexto yo creo que lo que está ocurriendo al día de hoy con la situación en la cual se enfrenta el país
permite otorgarle, en este caso al gobierno, una oportunidad de enfrentar un desafío importante integrando los distintos órganos del Estado. Y en ese sentido yo creo que lo que se requiere es un acuerdo nacional que involucre a las distintas fuerzas políticas, que integre al Parlamento para definitivamente generar, como usted señaló, un plan de seguridad pública del Estado de Chile, más allá de las contingencias concretas que se vienen en cada momento, que tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo y que permita, por ende, que cuando se produce un cambio de gobierno no vivamos un efecto pendular en que nos vamos de un extremo al otro entre aquellos que se consideran más blandos y aquellos que se consideran más duros. A eso me refería, si eso me refería por un que hemos Estado, vivido en los últimos 20 años. a eso me refería por un Estado moderno, un Estado que tenga un continuo, Un Estado moderno. claro, más allá de cada gobierno y su legítima aspiración o tendencia ideológica. ¿Existe esa característica de Estado en materia de seguridad, es decir, que haya algo de continuo que no dependa de qué ministro o qué gobierno llega, o eso está muy dependiente de las autoridades que llegan? Yo creo que existe, las instituciones tienen un carácter de permanente, tienen funciones reguladas, en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público y las policías, en la Constitución Política de la República y a través de sus leyes orgánicas. Lo mismo ocurre con los distintos servicios. Estos servicios desarrollan planes estratégicos que trascienden a veces por decirlo, la supervivencia de un gobierno y van más allá en el tiempo, pero nos damos cuenta también que muchas autoridades son de resorte nombramiento del Ejecutivo. Hay cambios constantes o rotaciones en los mandos de las instituciones y van cambiando los énfasis. Yo creo que en lo que es seguridad, porque el Servicio Nacional de Aduana no es su principal misión la seguridad, sino que es otra, su principal servicio es el control de la importación y exportación, pero en lo que es seguridad debe haber una continuidad y creo que el momento preocupante que vive el país en materia delictual puede ser una oportunidad para sentarse fríamente y poder establecer prioridades que trasciendan un gobierno, porque creo además que al día de hoy, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, existe un consenso bastante transversal de que enfrentamos problemas bastante graves, como es el narcotráfico, como es la inmigración ilegal con carácter delictual que se constituye con organizaciones criminales dentro del país, también lo que ocurre en la macrozona sur. Son problemas reales que todos reconocen. Por lo tanto, creo que es más fácil ponerse de acuerdo cuando el diagnóstico es compartido. En otra época se decía que esto era prioridad para algunos y no para otros, y cambiaban los énfasis según el gobierno. Creo que al día de hoy, lamentablemente, por un lado, estamos enfrentando un problema serio en materia de delincuencia que se viene arrastrando en el tiempo y frente a los cuales la ciudadanía, en todas las encuestas que se realizan, lo demanda como una prioridad. Sí. Por ende, me parece que existe, como se dice, agua en la piscina para poder afrontar un desafío de esa naturaleza y establecer los roles y la responsabilidad que correspondan a los distintos órganos del Estado, y que este tema de seguridad, y creo que esto lo hemos hablado más de alguna oportunidad, deje de ser un tema de la contingencia política y pase a ser un tema de Estado, como lo son, por ejemplo, las relaciones exteriores. Cuando nosotros nos demanda Perú o nos demanda Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, se genera un consenso, se genera una línea de defensa que tiene continuidad en el tiempo más allá de un gobierno. Bueno, y hemos visto que eso es materia exitosa. Lo mismo ocurre con la defensa nacional. Por eso partí diciéndole, los estados modernos tienen muchas áreas, o todas las áreas sensibles, con continuidad del Estado más que de cada uno de los gobiernos. Y hay menos cambio de autoridades o de los expertos o los que están a cargo de estas materias sensibles. Puso relaciones exteriores, pero podría ser salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Manuel Guerra, muchísimas gracias como siempre por atendernos. No, muchas gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Muy buenas noches.